Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rosales, sean bienvenidos a un video más dentro de su canal. En esta ocasión quiero hablarles acerca de un tema que se ha hecho bastante conocido en estos últimos días, que tiene que ver mucho con el metro de la Ciudad de México, con el ambiente político y que ya actualmente está derivando en detenciones que ustedes calificarán si les parecen propias o no de un entorno legal justo, proclive a igualdad y equilibrio procesal. Pero bueno, vamos a ir hablando acerca de lo que pasó con Viviana Salgado. ¿Quién es Viviana Salgado? Viviana Salgado se identifica como una ama de casa y ustedes la recordarán, los que no les comento qué pasó. El día 12 de enero de la presente anualidad 2023 fue detenida Viviana Salgado por aparentemente atacar las vías de comunicación. Esto de acuerdo al auto de vinculación a proceso decretado en su contra de parte de un juez de control, obviamente. Pero vámonos más atrás. Fíjense que Viviana refiere en varias entrevistas que ha hecho a medios de comunicación que su lavadora, principalmente de lo que vamos a hablar, había estado presentando algunas averías días previos a su detención, por lo que dentro de su lugar donde vive tenía un conocido, un vecino, que se dedicaba a la reparación de electrodomésticos de este tipo, es decir, lavadoras, el cual después de examinarla y diagnosticar el problema de esta lavadora, encuentra que tenía problemas el aspa o las aspas de esta lavadora, por lo que al encontrar este problema determina que estaba barrida el aspa o las aspas. En esa situación, el propio técnico la induce a que vaya a comprar la pieza, es decir, que cambie esa aspa por otra nueva, pero previo a esto tiene que comprarla, por lo que le dice que vaya al centro de la Ciudad de México, a donde podrá encontrarla, comprarla para que se la dé el técnico y el técnico a su vez la cambie y pueda funcionar con normalidad la propia lavadora de la señora Viviana Salgado. Esto lo hizo de esa forma. Para tal caso viajó desde un municipio del Estado de México hacia el centro de la Ciudad de México, a donde dentro de la estación Centro Médico decide ahí mismo también esperar al metro para poderlo abordar. Sin embargo, al ir cargando con esta aspa, ella refiere que de manera accidental se cae esta aspa al suelo y esta a su vez cae a las vías de comunicación, por supuesto interrumpiendo el servicio del metro de la Ciudad de México. Para ello, la propia señora Viviana Salgado le refiere a autoridades que estaban cercanas al lugar de lo acontecido para poder recuperar su propia aspa. Sin embargo, después de ver y analizar esta situación, los policías, que no fue la Guardia Nacional, sino fueron policías preventivos allá en la Ciudad de México, determinan que tenían que detenerla por el hecho que la ley señala como delito de ataques a las vías de comunicación en su modalidad de interrupción. Es por ello que es presentada ante el agente del Ministerio Público por el hecho que ya mencioné, y este a su vez la presenta ante el juez de control, en donde calificaron de legal su detención y posteriormente decretaron en contra de ella auto de vinculación a proceso. De todo esto se le tuvo que imponer la presentación periódica durante una temporalidad para que ésta estuviese acudiendo a firmar a las instancias de la propia unidad de medidas cautelares, que es la encargada de verificar esta situación, y esta a su vez va a estar aplicada por todo el tiempo que dure el procedimiento, o por lo menos en lo que se tramita lo que tenga que tramitar la señora Viviana Salgado. Este hecho, por supuesto, ha indignado a mucha gente. Debo decirles ahora mismo que hay un contexto político de todo esto. Ustedes saben, y no les voy a mentir en este respecto, ha habido algunos problemas, algunas complicaciones, tragedias dentro de estos últimos días en la que involucran al metro de la Ciudad de México. Por supuesto, estas posturas las puedo yo catalogar como dos, ¿no? La primera de ellas, que todo lo que dije anteriormente se debe a una falta de mantenimiento que deriva obviamente en responsabilidades a los encargados del metro de la Ciudad de México y a la jefa de gobierno. Y en otra postura están los que sostienen que esto no es así, que el metro sí ha tenido mantenimiento y que todo se trata de un sabotaje reiterado, planeado y desplegado por una serie de personas, los saboteadores, que quieren hacer quedar mal al gobierno de la Ciudad de México y por supuesto indirectamente al gobierno de la Cuarta Transformación de este país, México. Entonces, estas dos posturas, yo no defiendo ninguna, simplemente las planteo ahí, han tenido muchas disputas en las que por supuesto involucran a la señora Viviana Salgado, sea como una saboteadora o sea como una víctima del gobierno. Yo quiero venirles a explicar acerca de qué es lo que está pasando con su situación legal y por qué aconteció así, y además de prevenirlos a ustedes de que no les pueda pasar esto y qué hacer en contra de cualquier situación que sea que les pase a ustedes de la misma forma que a la señora Viviana Salgado. Ahora bien, lo que sí ha indignado a mucha gente es que desde que se hicieron estas últimas entrevistas a Viviana Salgado, se desprende mucho esta situación de que ella no lo quería hacer,
de que fue un accidente, de que se cometió un error justamente en el borde de donde se espera el metro de la Ciudad de México, y esto cayó por su propia inercia derivado del accidente que ya cometió. Esto, por supuesto, indigna a todo mundo y acusan al gobierno de la Ciudad de México, acusan a la Fiscalía General de la Ciudad de México, al Poder Judicial de la Ciudad de México, a como que tienen consigna para poder simplemente buscar algún chivo expiatorio que pueda responsabilizarse de este supuesto sabotaje. Entonces, esto, por supuesto, que encendió las redes sociales y hay opiniones de todo tipo. Ahora, opiniones legales he visto muy pocas, pero hoy haré la mía, lo conducente a lo que pueda yo orientarles, y les diré lo siguiente. Miren, la conducta que cometió la señora Viviana Salgado, porque evidentemente haya querido o no haya querido, cometió un delito. Es decir, desde el punto de vista del accidente, este hecho delictivo es un delito de tipo culposo. Hasta este momento no se ha develado si fue así judicializado el asunto como un delito culposo o como un delito doloso. Yo estimo que fue delito doloso ante la falta de información y por suficiencia de razón seguramente así lo hizo la autoridad, pero cabe la posibilidad de que sea un delito culposo. ¿Por qué? Porque esto así lo permite el Código Penal de la Ciudad de México. Ahora, cuando yo hablo de un delito culposo, estoy hablando de que hay ausencia de voluntad para cometer el hecho delictivo, es decir, que la señora Viviana Salgado no lo quería cometer, sin embargo lo cometió. El resultado de la conducta delictiva es precisamente la realización de la misma, aunque la señora Viviana Salgado no lo haya querido cometer. Ahora, esto que les estoy diciendo no es que sea la primera vez que pasa en la Ciudad de México. Recurrentemente, inclusive desde un tema más drástico, gente va allá a privarse de su propia vida, y además hay gente que evidentemente también ha querido y ha estado vandalizando el metro de la Ciudad de México desde otras ópticas, como por ejemplo estos famosos videos de unos jóvenes que se suben al metro de la Ciudad de México en la parte exterior de los vagones, arriesgando su vida y atacándose a las propias vías de comunicación, los cuales hasta este momento no ha habido un resultado favorable para que se hable acerca de una posible detención o alguna circunstancia de presentación ante un juez de control o ministerio público. Pero bueno, lo mismo pasó con la señorita o la señora Viviana Salgado, pero ha tenido un desarrollo distinto. Ahora, de esto que les comento, hay que entender primeramente qué es o cómo y en qué consiste el delito que ella cometió. Simplemente con el hecho de interrumpir el servicio de esta vía de comunicación o este servicio del transporte público, eso simplemente por haberlo interrumpido de manera involuntaria al tirar esta aspa de lavadora, pues ya lo estaría cometiendo. Involuntariamente ya lo habría hecho. Y con eso es suficiente para poder investigar este hecho delictivo. Ahora, lo que sí quiero decirles es que no siempre pasa así con todo lo que acontece allá o en cualquier lugar, principalmente ahora que nos referimos a Ciudad de México. Recientemente, hace algunos días, fueron a vandalizar una estación del metro de la Ciudad de México, produciendo como resultado la interrupción del servicio local de transporte, lo que establece la propia norma penal como delito. Sin embargo, aquellas personas que hicieron eso, o la gran mayoría de los que hicieron eso, no fueron detenidos. Y esto pasa también no solamente en el metro de la Ciudad de México, sino a las afueras de la Ciudad de México y aún en las propias calles de la Ciudad de México. Todo el tiempo hay manifestaciones, algunas de ellas pacíficas, algunas de otras son con fines de vandalizar, de destruir, de afectar comercios, vías de comunicación, transporte público, y bueno, paran a la Ciudad de México o algunas calles de la Ciudad de México, y no siempre hay detenciones como los de la señora Viviana. Solamente es un comentario breve. Ahora, ¿realmente es algo grave lo que hizo la señora Viviana Salgado? Yo les contesto, realmente no es algo grave. Es más, yo veo muy difícil que la señora Viviana Salgado se ve inmiscuida, por ejemplo, en la última fase o las últimas fases del procedimiento penal, como lo es un juicio oral, en donde haya un tribunal de enjuiciamiento que la enjuicie propiamente dicho, y no va a acontecer eso. La señora Viviana Salgado, si logra en algún momento que la conducta delictiva que le están acusando sea desde un punto de vista culposo, va a tener la ventaja de que se le reduzca la pena, además de poder acceder a otras salidas alternas, como lo es la suspensión condicional del proceso porque es procedente, y simplemente sometiéndose a una serie de condiciones que ella misma establecerá y previa autorización del juez de control, va a poder suspender su procedimiento en tanto y cuanto cumple con las condiciones a que hago referencia. Se podrá contar con una sentencia ejecutoriada que la va a absolver de toda culpa y no tendrá ningún tipo de antecedente penal. Eso es lo que finalmente va a pasar con el asunto de Viviana Salgado. Obviamente,
el tiempo que ella estuvo detenida con el Ministerio Público y desde la policía, pues ese nadie se lo va a regresar, pero es parte de un procedimiento. Ahora, ¿por qué el juez de control decidió vincularla a proceso? Pues por lo que dije en un principio, porque sí, evidentemente se atacaron las vías de comunicación y hizo lo que la ley prevé que no se debe hacer, lo cometió. Sin embargo, el hecho de que no lo haya querido hacer, lo único que le va a generar es que las penas a las que se puede enfrentar sean menores, se reduzcan. No se las van a quitar así en automático y como si fuese una varita mágica, eso de ninguna manera va a pasar. Esto debería pasar en la gran mayoría de los procedimientos penales. No debemos tanto de asustarnos y pensar que esto es una persecución política, y no me escapo del contexto político que hay atrás de todo esto, pero es importante que sepan que lo que pasó desde la detención hasta su formulación de imputación es que se realizó una investigación inicial, es decir, que el Ministerio Público y la policía realizaron actos de investigación desformalizados, vamos a establecer, hasta antes de llegar con el juez de control, para posteriormente decirle por qué sí es necesario continuar investigando todo esto, y eso es el fundamento de la vinculación a proceso. Más allá quizá de encontrar indicios razonables que permitan suponer que Viviana Salgado cometió el hecho delictivo y que hay probabilidad de que lo cometió, es más que hay necesidad de continuar investigando de manera complementaria, ¿vale? El resultado al que se puede atener la propia señora Viviana Salgado no es mayor. Ahora, vamos a ver unas entrevistas que le realizan a ella y ustedes concluirán un poquito si realmente ella quiso hacer todo esto. Ahora, aquí está la entrevista que le realizan al técnico, en donde describe perfectamente, previamente, antes de que todo aconteciese, bajo un contexto inicial, lo que él hizo de labores de reparación a favor de la lavadora de Viviana Salgado. Mi vecina de aquí enfrente me vino a pedir favor de que le fuera a revisar su lavadora. Se llama agitador o disco, es el que estaba dañado. Se lo di a Vivi para que fuera a comprarlo ella. Vino a decirme que le fuera a revisar yo su lavadora, que porque no trabajaba bien. Y las aspas ya estaban barridas. Entonces opté por quitarlas y como yo no podía ir esos días al centro, se las quité y le dije que ella fuera a traerlas. También hay que recordar que esto aconteció mientras Viviana Salgado era acompañada por su hijo Hugo Gómez. Vamos a ver lo que dice acerca de lo que aconteció con su señora madre. En Juárez compramos la pieza, nos regresamos y ahí en Centro Médico, donde se hace el transporte para Pantitlán, fue donde ocurrió todo el problema. Estábamos esperando el metro cuando me quité la soldadera y le di a mi mamá las aspas y se le cayeron al metro. Y bien, de todo lo anterior que hemos estado escuchando, además hay una documental consistente en el ticket de compra de esta aspa. ¿Qué quiero decirles con esto? Miren, hay un hecho que sí aconteció, o sea, sí se cometió de parte de Viviana Salgado, que esto no significa propiamente que va a pasar lo peor con ella, no va a pasar eso de ninguna forma. Lo que sí, con toda esta información que les he podido postular aquí en este video, es que podemos descartar totalmente el sabotaje, ¿vale? Hay una razón, y existen muchas razones, principalmente una, por la que Viviana Salgado ese día se encontraba en esa estación del metro de la Ciudad de México. Nunca quise oír de ellos. Al contrario, yo me acerqué y le dije pues las cosas tal y como me pasaron, que se me cayeron las aspas y botaron al piso y del piso fueron a las vías del metro. Y ellos me dijeron, pues déjeme que procede. ¿Hay un contexto anterior? Claro que sí. Su lavadora estaba presentando fallas. Decidió cambiar y comprar la refacción que necesita para poder hacerla que vuelva a trabajar. Y por eso acudió al centro de la Ciudad de México a comprar esa aspa. Evidentemente, el destino le jugó en contra, la puso en un mal momento, cometiendo un error, y eso derivó en su detención. Pero no con ello significa que ella va a estar 12, 15 años o más tiempo detenida del que ya ha estado. No, para nada. No da el delito que cometió, ni tampoco deberíamos de alarmarnos tanto como si esto fuese una persecución política, porque bueno, las persecuciones políticas existen, pero no estamos ante un caso específico como lo es este. Claro que no lo es, y la señora Viviana Salgado va a tener, aún si está solamente defendida por un defensor público, posibilidad de librar y saltar todo este asunto a través de una salida alterna. Ahora yo les pregunto con todo esto, ¿creen en verdad alguna de las dos posturas, sea que están saboteando al metro de la Ciudad de México,
sea que todos estos accidentes y tragedias que han acontecido en el metro de la Ciudad de México se deben a una falta de mantenimiento, inobservancia y abandono de parte de los que se encargan de dirigirlo y de la jefa de gobierno, les pregunto yo. Contéstenme ahí en los propios comentarios. Ya como última recomendación, amigos míos, yo les quiero decir una cosa. Por el contexto político que existen ahora en el metro, las autoridades van a estar extremadamente sensibles. Lo que aconteció con Viviana seguramente ha pasado otras veces sin tener como resultado una detención. Por lo tanto, significa que el contexto político tiene tensas a todas las autoridades. Es posible que si ustedes que usan y los que solamente usen el metro de la Ciudad de México llegan a cometer una falta, sea inintencionada por supuesto, en contra del metro de la Ciudad de México, es muy probable que los detengan, sea que se les caiga el celular, sea que se les caiga la cartera, sea que se les caiga algo que ustedes transportan dentro de su viaje. Recuerden además que más va a ser un daño fuerte si ustedes reclaman el bien que necesitan recuperar, sea un teléfono, sea una cartera, ya que por la necesidad de recuperarlo van a tener que pedirle a las autoridades pues, que suspendan el propio tránsito del metro de la Ciudad de México, cumpliendo con esta conducta delictiva que establece que a quien interrumpa o obstaculice este medio de comunicación o esta vía de comunicación. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cada vez que aborden el metro de la Ciudad de México, yo sé cómo es eso de abordar el metro de la Ciudad de México, cuando voy allá lo uso siempre, pero en la medida de lo posible cuidemos nuestras pertenencias y lo que transportemos con nosotros mismos para evitar meternos en un problema. Y también roguémosle a Dios que la señora Viviana Salgado pues tenga un mejor futuro, que lo va a tener en cuanto a la tramitación de su procedimiento, y verdaderamente deseo que no la sufra tanto como otras personas lo hacen todo el tiempo en estos trámites procedimentales, y esperemos que todo le salga para bien, no para mal. Amigos míos, mi nombre es Fernando Rosales y espero que les haya servido esta propia información, esta simple análisis que hago. Recuerden que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, guardianes.